Adelante, doctora Quesada. Muchas gracias, doctora Figueroa. Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es la doctora Yajaira Quesada. Yo soy jefe del Departamento de Desarrollo Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y coordinadora del proyecto de servicios farmacéuticos en inmunización. El día de hoy les doy la bienvenida a todos al webinar El farmacéutico y la vacunación en mujeres embarazadas y niños lactantes, que es uno de los webinars que se gesta bajo la ejecución del proyecto Desarrollo de Servicios Farmacéuticos en Inmunización desde la Farmacia de Comunidad, contribuyendo a la salud pública de Costa Rica. La agenda de este webinar es la siguiente. Daremos algunas reglas de participación al inicio, una breve justificación de la actividad. Estaremos presentando a los expositores y sus respectivas charlas, un espacio de preguntas y comentarios y el cierre de la actividad. Dentro de las reglas de participación están las siguientes. Tendremos 2 conferencias magistrales, las cuales tendrán una vez terminada la conferencia, estaremos dando inmediatamente 10 minutos de espacio de preguntas y comentarios, posterior a cada conferencia magistral. Esta actividad es reconocida en el sistema de recertificación profesional farmacéutica y el certificado será enviado al correo electrónico por el cual usted se inscribe. Iniciando brevemente con la justificación de esta actividad, es importante mencionar que la etapa del embarazo es una oportunidad para la prevención de enfermedades mediante la vacunación. Desde esta perspectiva, su abordaje puede ser visto antes de que se dé el embarazo, en el periodo de gestación y en el posparto y la lactancia. Las indicaciones de la vacunación dependen de cada enfermedad o depende de cada repercusión de cada enfermedad en la mujer gestante. Y este puede ser en 3 niveles: sobre la salud de la embarazada, sobre la formación y crecimiento del feto y sobre la susceptibilidad del recién nacido. El aporte de las vacunas en ese sentido viene siendo la protección a la madre y al producto de la gestación actual y gestaciones futuras, ya que dicha inmunización es transferida al feto y recién nacido, dando importantes ventajas en los primeros meses de vida. Para lograr estos resultados, los servicios farmacéuticos en inmunización juegan un papel relevante, ya que se puede considerar una estrategia para aumentar las coberturas de vacunación nacional. Es por esto que el propósito de esta actividad es actualizar a los farmacéuticos en los aspectos relacionados con la inmunización en las mujeres gestantes y los niños lactantes, de manera que podamos reconocer los esquemas básicos de vacunación antes, durante y después del embarazo y la importancia de la inmunización en este segmento poblacional. Además, podremos reconocer las intervenciones farmacéuticas acordes con las diferentes situaciones que se presentan en la farmacia referentes a la vacunación de los niños lactantes. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentar al primer expositor. Es el doctor Gustavo Lazo Páez. Él es médico pediatra, especialista en inmunología clínica, médico asistente especialista en el servicio de inmunología y reumatología del Hospital Nacional de Niños y profesor del sistema de posgrado de la Universidad de Costa Rica para médicos residentes de las especialidades en pediatría. Él estará impartiendo la charla que lleva como nombre Vacunación en la mujer embarazada y periodo de lactancia. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctora Quesada. Muchísimas gracias por la invitación. Un honor estar entrando a sus casas a través de la tecnología. Y bueno, este tema me fascina. Espero que sea tan provechoso para ustedes como ha sido para mí estudiarlo durante todos estos años. Hoy vamos a conversar sobre algunas recomendaciones de inmunización en la mujer embarazada
sobre todo en esta era de COVID-19. Este es mi conflicto de interés. He recibido honorarios por asesoría externa provenientes de fabricantes y comercializadores de vacuna. Sin embargo, esta conferencia es de contenido científico y no promocional. Y mi mayor conflicto de interés es que estoy a favor de cualquier tipo de vacunación universal en niños, adolescentes y adultos, incluyendo la mujer embarazada, porque soy un fiel creyente de que vacunar no solo salva millones de vidas, sino que lleva consigo desarrollo y riqueza a familias, sociedades y países. Y espero que al final de esta charla ustedes estén convencidos de que ese pedacito de desarrollo puede ser llevado a las diferentes familias de nuestra sociedad. ¿Qué vamos a conversar hoy? Bueno, hoy vamos a conversar de que la vacunación ya no es un tema de niños. La vacunación salió de los consultorios de los pediatras y actualmente las recomendaciones de vacunación trascienden a la población pediátrica y van a diferentes grupos poblacionales y son un estándar de cuidado para cada uno de los grupos etarios en nuestra sociedad. Vamos a conversar sobre la unión materno-fetal vista por el inmunólogo y nosotros los inmunólogos consideramos que la unidad materno-fetal es una mina de oro para lo que es el acto de vacunación y el acto de protegernos de enfermedades por medio de vacunación. Vamos a ver las enfermedades prevenibles por vacunación durante el embarazo y nos vamos a enfocar en varias enfermedades que son trascendentales, prevenibles por vacunación. Vamos a hablar de las recomendaciones generales de inmunización durante el embarazo, todo lo que usted debe saber y por supuesto en algún momento ha tenido temor de preguntar y nos vamos a llevar por supuesto algunos mensajes para la casa. Hablemos sobre el marco epidemiológico, las enfermedades prevenibles por vacunación. ¿Por qué les decía que ya no son un tema de niños? Bueno, yo les quiero comentar que tanto la influenza como la neumonía adquirida en la comunidad, solo por ponerles un par de ejemplos, continúan siendo una de las principales causas de muerte a nivel global. De hecho, estas dos enfermedades constituyen la cuarta causa de muerte en Latinoamérica, detrás de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. De hecho, en las cuatro causas fundamentales de muerte en Latinoamérica, hay dos enfermedades que son prevenibles por vacunación, que son estas dos. Y los decesos por estas enfermedades prevenibles mediante vacunas ocurren predominantemente en adultos. Los pediatras ya hemos hecho nuestro trabajo, hemos hecho nuestra tarea y lo hemos hecho muy bien. Modestia aparte, el trabajo previniendo las enfermedades infecciosas en el grupo de niños por medio de vacunas es un trabajo que está bastante estandarizado y está bastante bien hecho. Pero ahora los adultos son los que están padeciendo enfermedades prevenibles por vacunación. ¿Y por qué padecen estas enfermedades? Bueno, hay una mayor susceptibilidad a padecerlas. Los adultos tienen algunas condiciones o acumulan o apilan algunas enfermedades crónicas a lo largo de su vida que los colocan como mayor susceptibilidad a padecer estas enfermedades. Hay una pérdida paulatina de la protección generada por las inmunizaciones en la infancia. ¿Por qué? Porque la protección de las vacunas que ustedes recibieron cuando eran niños no es una protección eterna. Todos los anticuerpos que se adquieren con estas vacunas caen a lo largo del tiempo y algunas de estas vacunas necesitan refuerzos en diferentes momentos de la vida para recordar a estas células de memoria que necesitan reactivarse y necesitan estar presentes en diferentes momentos donde esta susceptibilidad se hace más evidente. Además, hay una disminución en la inmunogenicidad vacunal en relación con patologías crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que determinadas condiciones o patologías que son clásicas en el adulto, como diabetes mellitus, como ser adulto mayor, como las inmunodeficiencias adquiridas, como las enfermedades reumáticas, pues requieren de particularidades puntuales a la hora de aplicar vacunas. Esto quiere decir que requiere vacunas especialmente diseñadas para estas condiciones, algunas de las cuales van a requerir incluso dosis mayores o dosis adicionales de refuerzo que no están contempladas en el adulto sano.
Por otra parte, el adulto tiene senescencia inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? No necesariamente debemos considerarla como envejecimiento del sistema inmune. Debemos considerarla como que el sistema inmune se va adaptando a las condiciones de vida a lo largo de los años y por lo tanto las vacunas son necesarias para esas condiciones de vida que se van adquiriendo a lo largo del tiempo. Y por supuesto, nos volvemos un poco más frágiles con el tiempo. Y esto implica que nos volvemos más susceptibles a algunas patologías infecciosas a lo largo del tiempo. Bueno, durante el embarazo, pues también somos un poco más susceptibles o las mujeres son un poco más susceptibles en lo que es el reconocimiento y la respuesta a los agentes infecciosos. Y de hecho, para los médicos, para el personal sanitario, es un poco más difícil reconocer cuando una mujer está infectada. ¿Por qué? Porque hay cambios en el aparato cardiovascular, respiratorio y en el sistema inmune que dificultan el reconocimiento de una infección. ¿Por qué? Porque en general una mujer embarazada tiene un aumento natural de la frecuencia cardíaca y del volumen del intravascular. También normalmente experimenta un aumento del consumo de oxígeno. A nivel respiratorio, la mujer tiene naturalmente una disminución de la capacidad pulmonar y a nivel inmunológico hay un cambio de la inmunidad mediada por las células a la inmunidad mediada por anticuerpos. Y esto podría disminuir la respuesta inmunitaria a las infecciones. Entonces, como ustedes pueden ver, en el estado de embarazo hay una falta de reconocimiento de los síntomas de infección. ¿Por qué? Porque muchas de estas condiciones que naturalmente se presentan en el embarazo, pues se pueden presentar cuando una mujer está infectada, de tal forma que se nos dificulta un poco reconocer el estado de infección debido a la similitud con los cambios que ocurren durante el embarazo, y esto puede reducir el diagnóstico y el tratamiento de una infección y por lo tanto esto facilita que haya complicaciones de las enfermedades infecciosas durante el embarazo. Por otra parte, la respuesta inmunológica durante el embarazo es totalmente diferente a la respuesta inmunológica que tenemos en los primeros años de vida y la respuesta inmunológica que mantenemos a lo largo de la vida. Normalmente hay un estado de inmunotolerancia durante el embarazo y hay una disminución de la respuesta inmune celular durante el embarazo y un aumento de la respuesta inmune de anticuerpos. De tal forma que todos estos cambios que van orientados a tolerar al feto que se está desarrollando en la mujer embarazada, pues disminuyen la reactogenicidad de la mujer embarazada a los agentes infecciosos que la pueden afectar. Y si lo vemos desde la perspectiva fetal, pues en el primer trimestre del embarazo apenas se está iniciando y consolidando la hematopoiesis a partir de los progenitores hematopoyéticos de este feto. En el segundo trimestre del embarazo están apareciendo células como macrófagos en el intestino, aparecen las primeras células T y se inicia un fenómeno que es trascendental para nosotros, porque este sistema de defensas del feto está tremendamente inmaduro y por lo tanto la naturaleza garantiza la protección de este feto a través de algo que es la transferencia de anticuerpos. Entonces, esta transferencia de anticuerpos desde la madre hasta el feto se inicia a finales del segundo trimestre del embarazo. Y en el tercer trimestre del embarazo se completa la transferencia de anticuerpos y se da un desarrollo más robusto del sistema inmune fetal. Hay pocas células dendríticas, hay un poco más de macrófagos inmaduros, células T periféricas, se empieza a dar una respuesta inflamatoria un poco más robusta, empiezan a haber más citoquinas, hay una función un poco más robusta desde el punto de vista celular fetal y por supuesto este feto está preparándose ya para enfrentarse a la vida extrauterina. Entonces esta unidad materno-fetal es una gran oportunidad para que todas las interacciones que se dan madre-hijo durante los diferentes momentos del embarazo sean interacciones en las cuales la madre
pueda recibir alguna intervención y el feto participe o reciba el efecto directo de las intervenciones inmunológicas que la madre reciba. Y esto es precisamente lo que vamos a hacer con la vacunación de la madre. Entonces, si nosotros tenemos anticuerpos que están del lado materno, pues estos anticuerpos pueden atravesar la barrera placentaria y pasivamente proteger al bebé y entonces protegerlo de patógenos y modular algunas respuestas inmunológicas. Si nosotros tenemos anticuerpos que se unen a sus antígenos del lado materno, pues estos inmunocomplejos educan al sistema inmune del bebé de alguna manera y lo educan de una manera que nosotros llamamos un priming, modulando las respuestas inmunes innatas y adaptativas del lado fetal. Si por otra parte la madre no tiene anticuerpos y lo único que tienen son antígenos, pues probablemente estos antígenos van a actuar de cierta manera educando el sistema inmune del bebé y produciendo fenómenos inflamatorios del lado fetal. Y por supuesto los componentes microbianos que están del lado materno pues van a influir en el desarrollo inmunológico de este bebé. Ya sabemos que la barrera placentaria o la placenta per se es capaz de presentar muchos de estos componentes microbianos y las respuestas inflamatorias que se desencadenen del lado materno generan citoquinas inflamatorias que también modulan las respuestas inmunes adaptativas e innatas junto con otro montón de componentes como las vitaminas y algunos componentes alimentarios que también van a ser importantes para el desarrollo de las respuestas inmunológicas del bebé. Entonces vean ustedes cómo todo lo que suceda desde el punto de vista inmunológico del lado materno va a tener una respuesta efectora directamente proporcional en el lado fetal, de tal forma que el embarazo es un momento precioso desde el punto de vista inmunológico para influenciar los desenlaces desde el punto de vista fetal. ¿Y por qué se recomienda la vacunación en la mujer embarazada? Bueno, número uno, se recomienda para proteger a la mujer embarazada de infecciones que potencialmente podrían ser graves para ella y para el feto no nato. ¿Por qué? Porque les decía que la mujer embarazada tiene menos capacidad de respuesta a los agentes infecciosos. Estamos en un estado de tolerancia. Y por supuesto, si la mujer embarazada desarrolla infecciones, pues esto va a afectar al feto que todavía no ha nacido. Y entonces, durante el embarazo, padecer influenza, padecer tétano o padecer COVID-19, esto tiene desenlaces terribles, tanto para la mujer embarazada como para el bebé. Entonces, durante el embarazo se recomienda la vacunación contra influenza, contra tétanos y contra COVID-19 para proteger a ambos individuos, a la mujer embarazada y al bebé, porque ambos individuos pueden morir, pueden complicarse y pueden tener desenlaces fatales. O bien, durante el embarazo podríamos vacunar a la mujer embarazada, tal no para protegerla a ella, sino para proteger al bebé a través de la madre. ¿Por qué? Porque la madre va a generar anticuerpos y recordemos que al final del segundo trimestre y todo el tercer trimestre, los anticuerpos van a pasar la barrera placentaria y el paso a través de esta transferencia de anticuerpos específicos a través de la placenta y la leche materna va a proteger al bebé en los primeros meses de vida antes de que haya vacunación activa en este bebé recién nacido. Y esto es especialmente importante mientras el bebé es capaz de recibir la vacuna de influenza, que no se puede recibir antes de los 6 meses de vida, la vacuna de la tosferina, cuya primer dosis va a ser aplicada hasta los 2 meses de edad, o la vacuna del tétano, que igualmente va a ser aplicada hasta los 2 meses de edad. Y la tosferina y el tétano mata a los bebés en los primeros 3 meses de vida con una mortalidad muy cercana al 100%. Entonces, vacunamos a la mujer embarazada para protegerlos a los dos en algunas enfermedades o para proteger al bebé en los primeros meses de vida mientras recibe sus vacunas en algunas otras enfermedades.
Entonces, este es un cuadrito muy bonito que es publicado por el CDC de los Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades, y actualizado 2 veces al año. En este caso, esta es la última actualización del 2021, donde ustedes pueden ver la mujer embarazada y aquí en amarillo ustedes ven las vacunas que obligatoriamente toda mujer embarazada debería recibir. Y óiganme, si ustedes hubieran preguntado a sus profesores hace 20 años, ¿qué vacunas debería recibir una mujer embarazada? Probablemente lo sacan de la clase. Una mujer embarazada no se tocaba ni con el pétalo de una rosa, de acuerdo a nuestros profesores hace 20 años. Hoy sabemos que es una oportunidad de oro para proteger tanto a la madre como al bebé. Entonces, toda mujer embarazada debe recibir una dosis de vacuna de influenza inactivada, no la viva, la vacuna inactivada. La viva no la tenemos disponible en Latinoamérica. Toda mujer embarazada debe recibir la vacuna TDAP, la vacuna contra tétano, difteria y tosferina acelular. Y si no tenemos TDAP, debería recibir por lo menos difteria y tétanos. Y ojo, si se pone TDAP, esta TDAP debe ser en cada embarazo. ¿Por qué en cada embarazo? Porque no estamos protegiendo a la mujer embarazada contra tétanos, estamos protegiendo a ese bebé contra la tosferina. Y para proteger a ese bebé contra la tosferina necesitamos que la madre tenga la mayor cantidad de anticuerpos posible y eso se logra inmunizando a la mamá en cada embarazo. Por supuesto que quisiéramos proteger a la mamá contra tétano, claro que va a estar protegida contra tétano la mamá, pero queremos que el bebé se proteja contra tosferina y eso lo logramos inmunizando a la mamá en cada embarazo. Existen otras vacunas, como por ejemplo COVID-19, que no está contemplada en esta lista de vacunas, porque no es una vacuna rutinaria, es una vacuna pandémica, y existe una lista de vacunas que definitivamente están contraindicadas, que están acá ilustradas en rojo, que son predominantemente las vacunas vivas atenuadas, pero mucho ojo, aquí les señalé con unas flechitas vacunas que son tremendamente importantes en la mujer que está pensando en quedar embarazada o que está en edad fértil. ¿Por qué? Porque esta es sarampión, rubiola, paperas. La rubiola congénita tiene serias consecuencias para un bebé recién nacido. Entonces, si usted, señora, señorita, está pensando en tener un bebé o está en edad fértil y está planificando y en algún momento quiere tener un hijo, por favor, tenga un esquema completo de sarampión, rubiola y paperas, tenga vacuna completa de varicela, porque la varicela congénita es terrible para un recién nacido, y tenga vacuna contra hepatitis B, porque la infección congénita de hepatitis B degenera en cirrosis hasta en el 95% de los casos. Entonces, estas que están con flechitas, importantísimas para antes de quedar embarazada, estas que están con amarillo, para cada embarazo, y las que están con color violeta o color moradito, podrían ser consideradas en situaciones especiales para algunos embarazos. El CDC de Atlanta es el que elabora estas recomendaciones. Hablemos un poquito de vacuna de influenza, porque ya ustedes vieron que es una de las más importantes de aplicar durante el embarazo. Bueno, la influenza es una enfermedad estacional de las vías respiratorias y de los pulmones causada por los virus influenza tipo A y tipo B. Se propaga fácilmente y puede causar enfermedad desde leve hasta grave en todas las edades, incluso puede llevar a la muerte. Los síntomas incluyen fiebre alta, escalofríos, tos, dolor de garganta, secreción, dolor muscular, cefalea, fatiga, malestar general. Se parece mucho en eso al COVID-19. Algunos pacientes pueden desarrollar complicaciones graves como neumonía y la afección por influenza puede afectar otras enfermedades que tiene el paciente como asma, enfermedad cardíaca crónica. La mujer embarazada y los bebés pequeños tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves de influenza. ¿Cuáles personas tienen mayor riesgo de complicaciones relacionadas con influenza? Bueno, la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho que las que más se complican por influenza son las mujeres embarazadas y por eso son las personas que número uno deben ser priorizadas en el mundo. Las que más se deben vacunar son las mujeres embarazadas.
Otros que se complican son los viajeros, los niños entre 6 meses y 5 años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas. Número 1, mujeres embarazadas. Cuando ya ustedes hayan agotado todas las mujeres embarazadas, pueden distribuir todas las demás vacunas entre estos grupos. Y por supuesto, una vez que ya ustedes tengan vacunados todos estos grupos, y aquí quiero incluir a todos los trabajadores sanitarios, pueden vacunar a toda la población general, pero sobre todo mujeres embarazadas, niños pequeños, adultos mayores, enfermos crónicos y trabajadores sanitarios. ¿Qué complicaciones trae la influenza para la mujer embarazada? Aumento de la morbilidad, mayor riesgo de hospitalización, mayor riesgo de muerte. Para el feto, aumento de restricción en el crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, mortalidad fetal, parto pretérmino, partos por cesáreas que no deben terminar en este procedimiento, bajo peso al nacer, cuidado intensivo pediátrico, muerte neonatal e ingreso hospitalario para el bebé. Las mujeres embarazadas tienen más del doble de probabilidades de ser hospitalizadas con influenza que las no embarazadas, hasta 2.44% veces más probabilidades de ser admitidas en un hospital con influenza que si padecen influenza sin estar embarazadas. Y esto es un estudio de revisión de 152 estudios observacionales, lo cual hace que sea de muy buena calidad. Hay un claro incremento en el riesgo de neumonía en la mujer embarazada y de enfermedad severa, especialmente en los últimos trimestres del embarazo. ¿Qué quiere decir esto? Si las complicaciones aparecen en los últimos trimestres del embarazo, eso quiere decir que la mujer embarazada tiene que vacunarse desde el principio del embarazo, lo más pronto posible, desde el primer trimestre, sin importar cuál sea la edad gestacional, lo más pronto posible. Los niños nacidos de madres con influenza severa tienen mayor riesgo de ingreso a unidad de cuidado intensivo y un Apgar menor a los 5 minutos. De verdad, la influenza es tan problemática. ¿Por qué? Bueno, ya les decía, la respuesta inmune a la infección por el virus de influenza en el embarazo está alterada. Tiene más respuesta de anticuerpos, menos respuesta celular, que es la que es importante para defendernos de influenza. Las respuestas inmunológicas aberrantes pueden llevar a una tormenta de citoquinas que da una neumonitis viral fulminante. Los resultados adversos del embarazo y el feto, incluidos el aborto espontáneo, el parto pretérmino, la muerte fetal, se observa sobre todo durante las pandemias de influenza, independientemente de la carga viral que tenga esa madre, la transmisión transplacentaria y la infección viral del feto directa. Y el inicio temprano de la terapia antiviral reduce la duración de la enfermedad, pero la mayoría de los antivirales están contraindicados o tienen warnings durante el embarazo, a pesar de que reduzcan la gravedad, la mortalidad y la necesidad de antibióticos y hospitalizaciones durante las pandemias o epidemias de influenza. El riesgo de hospitalización por influenza también aumenta en la mujer embarazada con condiciones de alto riesgo. Si ya de por sí el embarazo es una condición de alto riesgo, si hay una enfermedad pulmonar, una cardiopatía, una enfermedad renal, diabetes, malignidad o VIH, pues todavía con mucho más razón esta mujer se va a complicar durante el embarazo. ¿Qué tan frecuentes son las complicaciones? Pues si vemos casos de complicaciones por cada 10,000 mujeres embarazadas, estas son las muertes de 0.003 a 0.7 muertes por cada 10,000, aproximadamente hasta 7 ingresos de UCI por cada 10,000 mujeres embarazadas, 7.7 ingresos hospitalarios igual por 10,000, hasta 486 infecciones sintomáticas por 10,000 y hasta 1,100 infecciones sintomáticas o asintomáticas por 10,000. Se producen hasta 7 muertes por 100,000 mujeres embarazadas, lo cual equivale a 49 muertes anuales en países como Francia o Alemania. Hay buenos estudios de revisiones sistemáticas que evalúan la asociación entre enfermedad por influenza y estos estudios se dieron sobre todo durante la pandemia del 2009 y vieron
cuál fue el impacto de la influenza en el embarazo y qué sucedía con los bebés. Bueno, el parto prematuro después de la enfermedad grave en la mujer embarazada se evidenciaron en estos estudios. La influenza grave se asoció con hasta 4 veces el riesgo de parto prematuro. La muerte fetal después de una enfermedad leve a moderado grave en la mujer embarazada. La influenza grave tuvo un aumento de hasta 4 veces el riesgo de muerte fetal y así sucesivamente en diferentes estudios. Como ustedes pueden ver, la influenza en el embarazo es una enfermedad terrible. ¿Y qué pasa después de que el bebé nace? Cuando la madre ha tenido influenza en el embarazo, pues hay un aumento en las tasas de ingresos relacionados con influenza en los primeros 5 años de vida en estos bebés. Y hay un aumento en la mortalidad en los primeros 2 años de vida. De tal forma que las consecuencias van más allá del embarazo. De tal forma que la vacuna contra influenza en el embarazo ha sido prioridad declarada por diferentes organizaciones desde el año 1960. Las recomendaciones universales se consolidaron, se escribieron y se proclamaron después de la pandemia del año 2009 por CDC, ACIP, que es el Comité Asesor en Prácticas de Inmunizaciones de los Estados Unidos, la Asociación Americana de Pediatría, el Colegio Americano de Medicina Familiar y de Ginecología y Obstetricia, y se declaró que la vacunación contra influenza es un componente esencial en el cuidado prenatal de la mujer embarazada. No se justifica que en el control prenatal la mujer embarazada no tenga una vacuna de influenza. Si por cualquier razón la mujer no recibe la vacuna durante el embarazo, se le debe ofrecer en el posparto inmediato, ya que la protección durante este periodo sigue siendo importante, aunque esté en lactancia materna. La lactancia materna no es una contraindicación para recibir la vacuna contra influenza. La Organización Mundial de la Salud recomienda iniciar o expandir los programas de vacunación contra la influenza estacional, dando la mayor prioridad a la mujer embarazada. Y se recomienda que la cobertura de la mujer embarazada sea del 70% para el año 2030. Y en estos momentos, el 40% de las mujeres embarazadas no se vacunan y permanecen susceptibles a los efectos de la influenza en los Estados Unidos. Imagínense lo que puede estar pasando en los países no desarrollados como los nuestros. ¿Cuál vacuna? Bueno, se recomienda la vacuna inactivada tetravalente o trivalente si no hubiera. En Costa Rica todas las vacunas que hay públicas y privadas son tetravalentes. No contienen microorganismos vivos atenuados. Las que están en Latinoamérica no son vivas atenuadas. Todas son inactivadas, no producen la enfermedad. Numerosos estudios observacionales, controlados, han demostrado la seguridad contra la influenza durante el embarazo en cualquier momento del embarazo, en cualquier trimestre, tan pronto como esté disponible, dosis única, anualmente y puede ser coadministrada con TDAP. ¿Funciona? ¿Se obtiene un beneficio? Bueno, hay una revisión sistemática y un metaanálisis muy bueno donde se redujo la incidencia de influenza confirmada por laboratorio en un 53%, y un 63% en ensayos de casos y controles, aunque no reduce la enfermedad tipo influenza, es sobre todo la confirmada por laboratorio. Y hay muchos condicionantes que intervienen en su efectividad, tanto en la mujer embarazada como en no embarazadas, como por ejemplo la cepa que está circulando, la cobertura de vacunación, la época del año en la cual se aplica la vacuna, etcétera. Pero realmente es una vacuna sumamente buena y para los que creen que la influenza ya desapareció, señoras y señores, les cuento que esto es 2020, esto es 2021, estos son datos de Centroamérica y el Caribe y les cuento que la influenza está presente y está circulando en Centroamérica y el Caribe y está regresando después del confinamiento que tuvimos entre el 2019 y el 2020.
Muy bien. En relación con influenza, entonces, en resumen, las mujeres embarazadas y los niños pequeños tienen un riesgo aumentado de tener complicaciones graves tras la infección por influenza que pueden llevar a hospitalizarse o incluso a morir. La enfermedad de la influenza en el embarazo aumenta el riesgo de aborto, parto prematuro y muerte fetal, y las muertes por influenza en los niños son mayores en niños pequeños de menos de un año. Muy bien, ahora vamos a pasarnos a la vacuna contra tosferina. ¿Por qué? Porque resulta que la vacuna contra tosferina es un problema, la tosferina en sí es un problema en niños pequeños, en niños menores de 3 a 6 meses, que son demasiado pequeños para ser vacunados. Y resulta que la pertusis o la tosferina es una infección sumamente contagiosa que causa la Bordetella pertussis, que es esta bacteria. Los síntomas incluyen tos incontrolable, violenta. Muchas personas a menudo necesitan inspirar profundamente luego de estos ataques de tos y hacer un sonido tipo estridor inspiratorio. La pertusis afecta a personas de cualquier edad, pero es muy grave y mortal en niños menores de un año que podrían no presentar los síntomas clásicos de la infección. Y hoy en día la tosferina es una de las enfermedades prevenibles por vacunación que no se ha podido ni controlar ni eliminar. Y en niños menores de un año, esto es el desenlace de la tosferina. Terminan conectados a máquinas de ventilación mecánica, terminan en unidades de cuidado intensivo y la mortalidad en niños menores de 3 meses llega casi al 100% de los niños infectados. La tosferina es sumamente contagiosa, se transmite de persona a persona por pequeñas gotas de saliva expulsadas al toser o estornudar, y los niños pequeños se infectan de hermanos mayores o bien de sus padres o de sus cuidadores. La tosferina puede poner en riesgo la vida de los niños. Más del 80% de las muertes relacionadas con pertusis se producen en niños menores de 3 meses de edad, y las complicaciones más comunes son neumonía, neumotórax, hematomas o sangrados del sistema nervioso central, y estas se producen muy frecuentemente en pacientes hospitalizados y, como les decía, más frecuentemente en menores de un año, muy poco frecuente en adolescentes y en adultos. En la era prevacunación, antes de que tuviéramos vacunas, había muchos susceptibles que eran los niños y los adolescentes, había mucha transmisión, los niños se infectaban con la bacteria en forma natural o en forma salvaje. La mayor parte de los adolescentes y los adultos llegaban inmunes y transferían los anticuerpos maternos a los niños pequeños. Estos niños pequeños tenían una pérdida de esa protección conforme crecían, se infectaban naturalmente, y ese era el círculo virtuoso, digámoslo así. En la era de la vacunación, pues nosotros recibimos vacunas cuando somos niños, perdemos un poco la protección de llegamos inmunes a la adolescencia, disminuimos la inmunidad de las vacunas a la edad adulta. Los adultos generalmente nos infectamos y transmitimos la infección a los niños pequeños. Y eso es lo que está pasando con los niños pequeños. Generalmente los anticuerpos han bajado lo suficiente en la edad adulta para que nosotros seamos los transmisores. Entonces, un ensayo controlado aleatorio en Vietnam en mujeres sobre el uso de TDAP ha demostrado que en el embarazo, si nosotros aplicamos un refuerzo de vacuna en el embarazo, la transmisión de anticuerpos hacia el bebé es sumamente robusta. Entonces, aplicar un refuerzo de vacuna a la madre
produce que el bebé nazca con gran cantidad de anticuerpos. Entonces, estos niños que se nos han estado infectando de la madre, de los cuidadores o de los adolescentes que les rodean, nacen con gran cantidad de anticuerpos una vez que se aplica un refuerzo de vacuna TDAP a la mujer embarazada. Y la revisión sistemática de la literatura confirma la respuesta inmunitaria de la vacunación contra pertussis durante el embarazo a los niños y a las madres. Y de hecho se ha visto que hay una fuerte respuesta inmune en la madre y la vacunación da una elevada transferencia de anticuerpos contra la pertussis a través de la placenta, mucho más allá del parto. De hecho, se prolonga hasta 12 o 15 meses en algunos estudios, de tal forma que la vacunación durante el segundo o a principios del tercer trimestre del embarazo se considera ideal para la transferencia de anticuerpos al infante. Entonces, si queremos proteger a los bebés de la tosferina, en esta época en donde los bebés se nos están enfermando de tosferina, de los padres, de los adolescentes o de los adultos que les rodean, hay que vacunar a la mujer embarazada a finales del segundo trimestre o durante el tercer trimestre del embarazo. Hay muchos datos que demuestran que TDAP es bien tolerada por la mujer gestante. De hecho, acá hay una revisión de 16 estudios de múltiples países, muchos europeos y norteamericanos, donde se ha demostrado seguridad en más de 150,000 embarazos vacunados. La vacuna contra TDAP ahí tienen varios componentes contra pertussis y hay muchos resultados maternos, fetales y neonatales que generalmente son consistentes con riesgos similares de resultados en seguridad en embarazos vacunados y no vacunados. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la vacunación con TDAP durante el embarazo no tiene efectos adversos significativos para la madre o para el feto y que la recepción relativamente reciente de una vacunación previa que contenía tétanos tampoco aumenta el riesgo de malos resultados después de la vacunación con TDAP. ¿Qué quiere decir esto? Que si la madre ha recibido una vacuna como TD o DT o ha recibido en un embarazo reciente TDAP, aplicar de nuevo TDAP no va a generar más efectos adversos. Por lo tanto, no tiene un intervalo definido de espera para aplicar una nueva dosis de TDAP. No tengo que esperar cierta cantidad de tiempo por haber recibido un DT o por haber recibido una TDAP previamente. La estrategia para proteger al bebé sigue siendo válida en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Acá hay una revisión de 22 estudios en diferentes entornos para ver la eficacia de la protección de la vacunación contra pertussis durante el embarazo en niños vulnerables muy jóvenes para ser vacunados y básicamente estos 22 estudios demostraron un alto índice de eficacia de la vacuna para proteger contra pertussis en infantes, básicamente de hospitalizaciones y muertes, prevención de pertussis hasta un 91%, prevención de hospitalizaciones hasta un 94% y prevención de muertes hasta un 95%. Entonces, vean ustedes acá los números un poco más crudos. En infantes menores de 3 meses, 93%, menores de 8 semanas, 93%, y así sucesivamente los números para cada uno de los grupos estudiados, lo cuales son números maravillosos en una época donde los infantes se nos están muriendo de tosferina. La eficacia de la vacuna contra la mortalidad, básicamente un 95% y con una reducción sumamente dramática, sobre todo en los niños más pequeños, que es donde más alta es la mortalidad por tosferina. Entonces, en resumen de tosferina, la enfermedad por pertussis provoca una enfermedad importante y la muerte de infantes demasiado jóvenes para ser vacunados. Los infantes con infección por pertussis a menudo necesitan ser tratados en unidades de cuidados intensivos. Y la vacunación contra la pertussis en el embarazo es eficaz para prevenir la infección por tosferina en los niños antes del inicio de su vacunación y la vacunación durante el embarazo reduce el número de hospitalizaciones y muertes infantiles por pertussis y es sumamente segura.
La vacunación contra pertussis es recomendada por Organización Mundial de la Salud desde el año 2015, por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia desde el año 2017, el CDC desde el año 2018 y por otra gran cantidad de organizaciones sanitarias a nivel mundial. Finalmente, el caso de COVID-19 para Costa Rica, y aquí dejo claro que este es el caso de Costa Rica. Bueno, mujeres en periodo de embarazo. Bueno, la vacuna de COVID-19 está recomendada durante el embarazo. El gobierno sugiere que se debe leer y firmar un documento de información por la mujer embarazada. Se debe tener al menos una cita de control prenatal evidenciada, ya sea en la Caja Costarricense del Seguro Social o en un consultorio privado. Se debe planificar la aplicación a cualquier edad gestacional e independientemente del grupo de priorización al que se pertenece, es decir, no se necesita tener un factor de riesgo para recibir la vacuna. Es voluntaria. En Costa Rica no se considera el embarazo como una condición obligatoria para ser aplicada la vacuna. Se le puede iniciar esquemas solo con la vacuna de Pfizer, ya que es la única que tiene aprobación en el país para este grupo de riesgo, según disponibilidad en el vacunatorio respectivo, o programar lo más cercano posible según la disponibilidad, y el esquema es de 21 días entre la primera y segunda dosis. En Costa Rica se recomienda separar la vacuna de COVID-19 2 semanas de cualquier otra vacuna, sea en el embarazo o sea en cualquier otro momento o condición de vacunación. Eso es lo que está escrito para vacuna de COVID-19 en Costa Rica. ¿Y a quién corresponde recomendar vacunas en Costa Rica? Pues a cualquier personal sanitario. Vean ustedes que si el paciente tiene una actitud positiva ante las vacunas y el personal sanitario también, la tasa de vacunación es de un 90%. Si el paciente no se quiere vacunar, pero el personal sanitario sí recomienda vacunas, 70% se van a vacunar. Si el paciente tiene actitud positiva, pero el personal sanitario tiene una actitud negativa o indiferente, menos del 10% de las personas se van a vacunar. Así que los dejo con estas 4 mensajes para llevar a casa. La mujer embarazada son particularmente vulnerables a infecciones prevenibles por vacunación. La vacunación es un elemento integral de la atención prenatal y del posparto. Es imperativo que los obstetras, ginecólogos, proveedores de atención médica, organizaciones, funcionarios de salud pública contribuyan con su esfuerzo para mejorar la vacunación en la embarazada. Hacerlo beneficiará a las mujeres y a sus recién nacidos. Y la vacunación, señoras y señores, no es un tema de niños. Ustedes pueden ser parte del equipo. Quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención y estaré más que honrado en responder todas sus preguntas y sus comentarios en los siguientes minutos. Muchísimas gracias por su atención y abrimos el espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. En este momento, tal vez, doctor, me permite un momento la presentación. Claro. Déjalo. Gracias. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas en este momento en el espacio preguntas y respuestas o bien en el espacio Q&A. A diferencia de otros webinars que hemos tenido, el día de hoy estaremos dando, después de esta primera charla, el espacio de preguntas por unos 10 minutos, porque el doctor Lazo tiene un compromiso, entonces queremos que él pues evacúe todas las dudas que tengan. Y aquí tenemos una primera, doctor. Sí. En caso de mujeres que sufrieron amenaza de aborto, igual podrían vacunarse. Correcto. Es muy importante que ustedes sepan que la vacunación como tal no está contraindicada en
amenazas de aborto o en condiciones obstétricas particulares. Por supuesto que habrá momentos obstétricos en los cuales el ginecólogo escogerá el momento ideal para aplicar una vacuna y posiblemente en el momento en que hay una amenaza de aborto no sea el momento ideal para aplicar una vacuna, por ejemplo. Uno trata de evitar ese momento particular de crisis con dos objetivos. Uno, no agregar ninguna incomodidad adicional a la mujer, y otro es no agregarle culpa a la vacuna de algo que no le compete. Por supuesto, si esa mujer que está con una amenaza de aborto, yo le pongo una vacuna en plena crisis y ella termina teniendo un aborto espontáneo, es muy frecuente que esa mujer o el ginecólogo o la familia tienda a culpar del aborto espontáneo a la vacuna. Entonces, en los momentos de crisis, yo no recomiendo que sea el momento ideal para aplicar una vacuna, pero haber tenido una condición de alto riesgo durante el embarazo no contraindica la vacunación, y más bien los embarazos de alto riesgo constituyen una indicación especial de vacunar. Como les decía yo al principio de la charla, específicamente en el caso de la influenza durante el embarazo es causa de aborto, es causa de parto pretérmino, es causa de desenlaces desfavorables de ese embarazo. De tal forma que entre las mujeres que padecen influenza durante el embarazo y que no se vacunaron, tienen más desenlaces desfavorables de este tipo comparado con las mujeres que sí lo padecieron. De nuevo, escoger el momento adecuado para aplicar la vacuna es muy importante para proteger a la mujer y para proteger a la vacuna de una culpa que no le corresponde. Pero sí, no es una contraindicación aplicar una vacuna en una mujer que ha tenido durante el embarazo una amenaza de aborto. Correcto. Sí. Gracias, doctor. Aquí ya tenemos varias. La siguiente sería si la vacuna de TDAP se colocó un año antes del embarazo, igual se recomienda colocar el refuerzo. Es correcto. Se debe colocar durante el embarazo. Vamos a retomar el concepto. Lo que yo busco con TDAP durante el embarazo no es reforzar el esquema de la madre, es ofrecerle al niño la mayor cantidad de anticuerpos posible para esos primeros meses de vida. Entonces, si la madre fue inmunizada antes de quedar embarazada, 6 meses antes, un año antes, 9 meses antes de quedar embarazada, en realidad no importa, porque yo no quiero reforzar el esquema de la madre. Yo lo que quiero es que ese bebé nazca con la mayor cantidad de anticuerpos posibles. Y eso lo voy a lograr dándole los anticuerpos entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo. Entonces, en cada embarazo voy a aplicar una TDAP, sin importar cuándo haya sido la última TDAP que haya recibido esa mujer embarazada. Y si esa mujer se embaraza todos los años, le vamos a aplicar una TDAP todos los años, entre el segundo y el tercer trimestre del embarazo. De cualquier marca, por cierto, eso no lo dije, porque hay 2 marcas registradas en el mercado. Perfecto, gracias, doctor. La siguiente sería, varios ginecólogos recomiendan la vacuna de influenza luego de la semana 10 o 15 para asegurar el desarrollo neurológico del feto y que no haya afectación. Esto no tiene fundamento, ¿verdad? Está usted totalmente en lo cierto. Esto no tiene fundamento. La mayor parte de los ginecólogos suelen hacer intervenciones farmacológicas en 2 grandes periodos: el desarrollo embrionario y el desarrollo fetal. En el desarrollo embrionario casi nadie hace ninguna intervención farmacológica porque es un desarrollo, o el periodo embrionario es muy delicado, que suelen ser las primeras 12 semanas, y el periodo fetal, que va desde las 12 semanas en adelante, pues es un poco más libre para hacer intervenciones farmacológicas. Pero eso está metido en la cabeza
de la mayor parte de los médicos, especialmente aquellos que no tienen mucha formación en vacunología. Pero resulta que la mayor cantidad de complicaciones de influenza, por ejemplo, se dan en el segundo y en el tercer trimestre. Entonces, si yo hago las intervenciones en el segundo y en el tercer trimestre, me agarro tarde. La vacuna de influenza se pone tan pronto como esté disponible en el mercado, si se puede, desde el primer trimestre del embarazo. Entonces, no hay un fundamento para retrasar su aplicación. Generalmente, si el ginecólogo recomendó atrasar su aplicación, es porque tiene un poco de desconocimiento o falta de experiencia relacionada con vacunación. Pero la vacuna de influenza se debe aplicar tan pronto como esté disponible en cualquier momento del embarazo. No así TDAP. TDAP es en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Perfecto. La siguiente sería, ¿cuál sería su opinión, doctor, con respecto a la aplicación simultánea de otras vacunas y no esperar esos 14 días? Me imagino No sé que si habla de... se refieren a COVID. Me imagino Sí, que se me refieren imagino a que se refieren a COVID-19. COVID. Exacto. Bueno, No lo menciona, pero probablemente sí. en realidad, aquí no se vale opinar. Una de las cosas más importantes en COVID-19 es no desinformar, sino que Así es. todos tenemos que hablar el mismo idioma. Porque si nosotros no hablamos el mismo idioma, la desinformación invade a nuestra población y no nos comunicamos. Y si la norma en Costa Rica dice 14 días, hay que respetar esos 14 días. Existe información científica, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se ha establecido que no hay riesgo en la coadministración de vacuna de COVID-19 con otras vacunas. Bueno, en algunos países se ha decidido no esperar. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, no se espera. En Estados Unidos, el CDC ha decidido coadministrar, por ejemplo, influenza y TDAP con COVID-19. Pero en Costa Rica dijimos 14 días, eso dice la norma nacional de vacunación, y aunque yo tenga mi opinión particular, yo creo que tenemos que hablar el mismo idioma para no desinformar. Entonces, mi recomendación es que mantengamos ese mismo idioma para que todos nos podamos llevar bien con la población y podamos informar correctamente a la población. Perfecto. Doctor, dice la siguiente, si la mujer fue vacunada de joven, igual es necesario vacunarse si está pensando quedar embarazada. No me queda muy claro de qué vacunas estás conversando, pero me imagino que estás conversando sobre vacuna de sarampión, rubiola, paperas y varicela. Me imagino que fue las vacunas que yo les decía que deben ser pensadas antes de quedar embarazada. No, si ustedes tienen un esquema completo de vacunación bien documentado y están seguras de que tienen un esquema completo y tienen certificación de ello, no es necesario volverse a revacunar. Pero si no tienen certeza de estar bien vacunadas contra sarampión, rubiola, paperas, si no tienen certeza de estar vacunadas contra varicela, si no tienen certeza de estar vacunadas contra hepatitis B, no pasa nada si ustedes se vacunan. Si ustedes reciben dosis adicionales de una vacuna y ya la habían recibido, lo único que logran es estar mejor protegidas contra esa enfermedad. Entonces, es mejor que sobre y no que falte. Pero si ustedes tienen un esquema completo, no hace falta revacunarse. Sí, la siguiente dice, las mujeres que ya se aplicaron la vacuna contra influenza ese mismo año, antes de quedar embarazada, ¿debe colocarse nuevamente la vacuna contra la influenza? Muy buena pregunta. No es necesario recolocarla durante el embarazo. Si ya se vacunaron con la cepa de ese año, están protegidas para ese año. Perfecto. Doctor, y una última pregunta sería la siguiente. ¿Podría aclarar en qué mes del embarazo es recomendable aplicar la vacuna contra COVID? La vacuna contra COVID se puede aplicar en cualquier momento del embarazo de acuerdo a la norma nacional de vacunación contra COVID. Recomienda aplicarla en cualquier momento del embarazo. Sí. Perfecto.
Bueno, muchísimas gracias a todos los que preguntaron y gracias, doctor Lazo, por la presentación, por su tiempo. Le agradecemos por la excelente presentación y por Gracias a todos acompañarnos en esta ustedes. noche. Gracias a todos ustedes y bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Los dejo en excelentes manos. Gracias, doctor. A continuación, estaremos brindando la segunda conferencia magistral a cargo del doctor Arturo Abdelnur Vázquez, es médico pediatra, especialista en inmunología clínica, asistente del Servicio de Medicina 5 del Hospital Nacional de Niños, catedrático asociado a la UCIMED y docente de la Universidad de Costa Rica en el programa de posgrado en inmunología clínica y pediatría. Él nos va a presentar la charla Vacunación en el niño lactante. Adelante, doctor. Muy buenas noches para todos. Nada más les solicito que me permitan compartir la pantalla. Adelante. Ahora sí puedo, doctor. Gracias. Bueno, muy buenas noches y bueno, también muy contento de compartir con Gustavo esta actividad. Pues primero, vamos a ver, perdón. Agradecerles por la invitación, agradecerles la presencia de ustedes esta noche. La verdad que es un gusto estar digamos, discutiendo de estos temas. Perdonen, pero tengo un problema aquí que se me está pasando sola las diapositivas. Agradecer a la compañía Sanofi Pasteur por la oportunidad y por supuesto al Colegio de Farmacéuticos por esta oportunidad y a la doctora Quesada por la presentación. A mí me corresponde hablarle un poco de los esquemas de inmunizaciones de los niños en la época de COVID-19 y el rol del farmacéutico. Entonces, igual, solamente para decir que no tengo ningún conflicto de interés que declarar, que la información que voy a presentar es fundamentalmente información científica que he preparado para esta noche y que no refleja las consideraciones de la compañía Sanofi Pasteur. Vamos a repasar brevemente 4 puntos. Uno son revisar los esquemas de inmunización y repasar las amenazas a esos esquemas de inmunización, recordar el rol del farmacéutico en los programas de inmunización y muy brevemente la situación de la vacunación de la COVID-19 en los niños. Quisiera empezar por aclarar algo muy sencillo y es esto de que es inmunización y vacunación. Vean entonces que inmunización se refiere al proceso de protegerse contra una enfermedad, pero también puede significar lo mismo vacunación, que consiste en recibir una vacuna para protegerse contra una enfermedad. Empecé con esto porque cuando ustedes revisan los calendarios de vacunación, van a tener diferentes nomenclaturas. Algunos lo llaman esquemas de inmunización, otros esquemas de vacunación, otros calendarios de vacunación, calendarios de inmunización. Entonces, lo que quiero resaltar con esto es que estamos hablando exactamente de lo mismo, ya sea calendario, esquema, inmunización o vacunación. Y entonces estos esquemas son una guía de vacunación que está técnicamente diseñada y que va a indicar para las vacunas aprobadas en un país cuáles son las edades de aplicación, el número de dosis, la vía de aplicación y la cantidad de vacuna por dosis. También pueden conseguirlo con otros nombres como calendarios de vacunación o cartillas de vacunación. Y la finalidad de estos esquemas de vacunación es proporcionar una guía para los profesionales y para la población general que permita una administración uniforme y racional de las vacunas. Y aquí quiero resaltar que estos son guías no solamente para los profesionales, sino también para la población general. Entonces, en estas épocas de que utilizamos mucho los medios, ¿verdad?, electrónicos, no es inusual que algún padre de familia o algún paciente se presente a la farmacia preguntando por X o Y vacuna, básicamente porque lo encontró en la información en Internet. Y los esquemas se construyen muy similares para todos los países. Si ustedes ven aquí, digamos, en la columna de la parte izquierda, tenemos entonces las diferentes vacunas. Aquí van a encontrar los nombres de las vacunas y en la parte superior van a encontrar las edades que se aplican. Ahora, tienen que tomar en cuenta que
Todos los esquemas van a tener en un color el esquema básico, en otro color generalmente los refuerzos, y muchos de ellos van a tener notas de página donde les van a aclarar si se aplica rutinariamente X o Y vacuna, si se aplican en alto riesgo o si hay contraindicaciones. Ahora, como les dije anteriormente, los esquemas no son únicos, no son un mismo esquema para todos los países del mundo. Se establecen de acuerdo a las prioridades de cada país. Y eso es en base a fundamentalmente 4 cosas. La epidemiología local. Por ejemplo, para nuestro país, dentro del esquema de inmunización, no se aplica rutinariamente la vacuna de fiebre amarilla, porque para nosotros epidemiológicamente no es un problema. El otro aspecto que se toma en cuenta es la seguridad y efectividad de la vacuna. Entonces, toda la información que ustedes van a encontrar en estos esquemas se relaciona a vacunas que ya han sido aprobadas, que ya han pasado por los estudios clínicos y que tienen, digamos, el visto bueno para que sean comercializadas. Por supuesto, un aspecto muy importante es el costo de cada una de las vacunas. Entonces, aunque para un país sea prioridad vacunar contra X patología, si no tiene el costo, pues no puede incorporarlo dentro de su esquema de inmunización. Y posteriormente, la disponibilidad de la vacuna. Entonces, aunque sea importante para el país tenga los recursos, pero si no existe la vacuna, entonces eso pues va a ser una limitación para incluirlo dentro de estos esquemas. Aquí tienen el ejemplo, digamos, de Costa Rica. Hay 2 documentos donde pueden buscar esta información. Uno es en la Norma Nacional de Vacunación del año 2013. Este documento no ha sido actualizado a la fecha del día de hoy. Y posteriormente hay otra, digamos, posibilidad, y es que si ustedes entran a la página web del Ministerio de Salud, en la sección de vacunas, van a encontrar que hay una publicación donde se recomienda este esquema para menores de 7 años para el año 2017. Entonces ustedes ven, en base a lo que les dije anteriormente, cómo aquí en la columna de la parte izquierda está el nombre de la vacuna, en la parte superior están entonces las fechas, las edades a las cuales se debe aplicar, y vean que tienen los colores, por ejemplo, digamos, en color zapote, que es el esquema básico, y en color azul el refuerzo. También algo que ustedes conocen muy bien, pero que voy a nada más a recordar el concepto, que hay vacunas que son lo suficientemente inmunogénicas, entonces se aplica una sola dosis. Hay vacunas que requieren de 3 dosis, por ejemplo la difteria, toferina y tétano, que requieren 3 dosis para completar ese esquema básico y luego tienen 2 refuerzos antes de los 7 años de edad. Hay vacunas que se deben de aplicar anualmente, ¿verdad? Como por ejemplo la vacuna de influenza, que digamos para el año 2017 en Costa Rica todavía se considera para grupos de riesgo, pero es una vacuna que idealmente se la debe aplicar toda la población. Entonces ustedes ven cómo varían los colores. Ahora, hay otro documento para Costa Rica que está también en la página del Ministerio de Salud, y esto está publicado para septiembre del 2021, que es más dirigido a los padres de familia, donde viene pues en una forma más sencilla cuál es el nombre de la vacuna, a qué edad se administra y contra qué protege. Y entonces esto es una guía más que todo para los padres de familia para saber qué vacunas deben recibir sus hijos antes de los 12 años de edad. Hay otros esquemas, ¿verdad?, que también consultamos, como por ejemplo el de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, y esta es la última publicación que hay para el año 2015, pero lo que quiero resaltar aquí es que vean cómo se parecen todos. Ya Gustavo presentó el de la Academia Americana de Pediatría para adultos y vean cómo todos son muy similares. Pero aquí enfatizar que a la par del nombre de cada vacuna, por ejemplo la BCG o la hepatitis B, hemófilos influenza, ustedes ven que tienen pie de página, donde ustedes pueden dirigirse al pie de página, un número, y entonces ahí les va a hacer algunas aclaraciones. Pero en general, todos los esquemas se van a ver visualmente muy parecidos. La recomendación siempre es que si uno no se lo sabe de memoria, pues es más fácil tenerlo en algún acceso fácil para estar consultando. No quiero dejar de mencionar la diferencia entre lo que es el beneficio colectivo y el beneficio individual de los esquemas. Entonces, por ejemplo, para Costa Rica hay unas vacunas que se aplican sistemáticamente, es decir, están recomendadas en diferentes edades para diferentes
poblaciones, pero se aplican rutinariamente, siempre se recomiendan. Y hay otras vacunas que no se recomiendan dentro del esquema, pero que son importantes, como hepatitis A y como meningococo. Entonces, nunca debemos olvidar, como funcionarios de salud, que las vacunas tienen un beneficio de salud pública, un beneficio de salud colectiva, pero no se olviden del beneficio de salud individual. Entonces, nuestra responsabilidad como profesionales de la salud, y ustedes específicamente como farmacéuticos, es que si nos consultan por una vacuna que no está dentro del esquema nacional, pero está disponible en el país, por ejemplo, como hepatitis A o meningococo, nuestra responsabilidad es dar la información al padre de familia o al paciente, y es el padre de familia o el paciente el que toma la decisión si vacuna a su hijo o si se vacuna él mismo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay vacunas más costosas, vacunas menos costosas, y nosotros no deberíamos de tomar como decisión para recomendar una vacuna la parte económica. Eso lo decide el padre de familia o lo decide el paciente, si puede o no puede comprar la vacuna. Ahora, los programas de vacunación son altísimamente efectivos, eso también lo conocen muy bien, y aquí les traigo, digamos, las últimas publicaciones que hay a nivel nacional de lo que es la aplicación anual contra la vacuna de influenza para los años 2000 a 2014. Y ustedes ven cómo desde que se introduce esta vacuna en forma rutinaria en el año 2014, la tasa de incidencia de esta infección en los costarricenses se vino totalmente para abajo, excepto aquí donde tuvimos el pico el año pandémico, pero se continúa disminuyendo y esto sigue para abajo. Lo que pasa es que no hay gráficos publicados de fácil acceso. Entonces, las vacunas en general son herramientas de salud pública muy, muy efectivas y todas han demostrado ser costo-beneficio. Sin embargo, el éxito de los programas de inmunización depende de las coberturas y para la Organización Panamericana de la Salud, una de las 10 amenazas para la salud en el año 2019 precisamente es las dudas sobre las vacunas, las dudas que tiene la población sobre la efectividad o sobre la seguridad de estos biológicos. Y así entonces ustedes ven cómo en este comunicado se menciona que el sarampión registró un aumento de 30% de los casos a nivel mundial para el año 2019 y esto es básicamente porque se dejó de aplicar esta vacuna en forma rutinaria a raíz de una publicación fraudulenta que trataba de asociar esta vacuna con problema tipo autismo, lo cual posteriormente se demostró que no era cierto. Fue tan así que la publicación se retiró de la revista donde se había publicado, valga la redundancia, pero ya el daño estaba hecho. Entonces, las dudas sobre la vacuna es una de las principales amenazas de salud y de los programas de vacunación. Es tan así que vean que antes de que empezara la pandemia por la COVID-19, ya se describía que había una disminución en las coberturas de vacunación en muchísimos países, como por ejemplo, digamos aquí, lo que se demuestra la diferencia, digamos, de mayo a julio para los Estados Unidos, con una reducción de un 50%, y en este caso para los años 2019 a 2020, en el gráfico de la derecha, donde ustedes ven aquí como las coberturas para la primera dosis de DPT bajan del año 2019, que está en azul, al año 2020, que está en rojo. También bajan las coberturas para DPT tercera dosis y bajan las coberturas para sarampión, rubiola y paperas. Entonces, esto nos lleva al concepto de reticencia vacunal, que es el retraso en la aceptación o el rechazo de las vacunas pese a la disponibilidad de estas. Es un concepto complejo de acuerdo al grupo de expertos, de asesores de la Organización Mundial de la Salud, pero es específico en cada contexto, varía en el tiempo, lugar y según la vacuna. Pero esto es uno de los retos que ustedes como farmacéuticos se enfrentan en el día a día. Y vean esta información que se publicó en diciembre del 2020 por parte del Centro Interamericano para la Salud Global, y se le preguntó a una cantidad de población costarricense que, digamos, si estuvieran de acuerdo o no en aplicarse la vacuna para la COVID-19 antes de que estaba disponible.
Esto fue una encuesta que se le hizo a 4.731 participantes. Y lo que quiero enfatizar es que, gracias a Dios, en Costa Rica tenemos una cultura muy alta de vacunación. El 86% dijeron que estaban totalmente de acuerdo o de acuerdo, pero un 14% dijeron que no estaban de acuerdo. Y de aquí hay un 3% que está totalmente en desacuerdo. Sin embargo, hay un 11% de estas personas entrevistadas que, pudieran eventualmente, con una buena orientación, con, argumentos científicos de peso, respetuosos, por supuesto, que pudiéramos convencerlos para vacunar. Y entonces, dentro de los determinantes de la reticencia vacunal, este es el modelo de las 3 Cs. Van a encontrar también que hay un modelo de 5 Cs. Y esto se refiere fundamentalmente a lo que es confianza, la confianza, digamos, en la vacuna, la complacencia, que es la percepción negativa del valor o la necesidad de vacunarse, y la conveniencia, que es la falta de acceso fácil a las vacunas. Y muchas veces son excusas que inventamos nosotros, los seres humanos, para no asistir a vacunarnos, que tenemos que trabajar, que aquí, que allá. Entonces, ya también Gustavo presentó esto, ¿verdad? Pero es en otra forma, y es que los trabajadores de la salud seguimos siendo los profesionales en los que más confía la población en las decisiones relativas a la vacunación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un 8% de personas que no están convencidas de vacunarse, con el apoyo y la orientación del profesional de la salud, podemos lograr subir ese 8% a un 70% y podemos eliminar mucha de esta reticencia vacunal que hay hoy en día. Entonces, hay un documento muy importante que es este, digamos, de farmacia comunitaria, que es del año 2020, donde se habla de la promoción de la inmunización y otros servicios de salud por parte de la Federación Internacional de Farmacéuticos. Y me pareció importante traer, digamos, esta copia de este documento, que son las fortalezas claves de las farmacias comunitarias. Y vean algunas cosas interesantes. Hay una red de fácil acceso a profesionales sanitarios de confianza y sus equipos ubicados en el corazón de las comunidades. A esto me refiero a ustedes farmacéuticos. Las personas pueden acceder con facilidad a una amplia gama de medicamentos y otros productos sanitarios sin receta y consejos. Muy importante, las farmacias comunitarias son fácilmente accesibles debido a su distribución geográfica. Están abiertas a diferentes horas que se adaptan a los pacientes y a los consumidores, incluyendo altas horas de la noche o los fines de semana. Lo otro importantísimo es que las farmacias y el farmacéutico ofrecen un ambiente cómodo y menos formal para aquellos que no pueden acceder con facilidad o eligen no acceder a otro tipo de servicio sanitario, o que simplemente quieren un consejo profesional sólido y fácilmente disponible. Y esto va a ayudar para hacer frente a las preocupaciones y problemas de salud cotidianos. Y por último, muchas farmacias ahora tienen áreas de consulta dedicadas específicamente a conversaciones privadas. Ven qué importante que el rol que ustedes pueden tener. Entonces, ¿cómo hablar sobre las vacunas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para ese porcentaje de la población que tiene reticencia? Bueno, lo primero es escuchar con empatía y aceptar cómo se siente la otra persona. Hay que tener mucha inteligencia emocional y más bien hay que ponerse del lado de la persona, entender la preocupación, entender el por qué no quiere vacunarse. Se deben de hacer preguntas abiertas para entender mejor los miedos de las personas. Se debe de compartir información de confianza, pero información científica que tenga, digamos, validez, no información, digamos, que saquemos de medios no científicos. Y se debe de explorar por qué querer vacunarse. Muchas veces se sirve compartir los motivos que ha ayudado a que uno, como digamos usuario, venció esos miedos y aceptó vacunarse. Entonces ven que es un diálogo muy abierto, es un diálogo muy respetuoso, pero donde tenemos que entender cuál es la preocupación, el temor de la persona. Y si nos apoyamos en que podemos pasar de ese 7, 8% al 80% que vamos a convencer, sería un gran logro. Entonces esto nos lleva al concepto del niño mal vacunado, que entendemos como niños mal vacunados aquellos que su calendario vacunal no se corresponde con el de la región, comunidad o país donde viven.
y comprenden fundamentalmente 3 tipos de niños. Los que tienen los padres de familia reticencia a la vacunación, los niños adoptados y los niños inmigrantes. Las casuísticas internacionales lo que dicen es que alrededor de un 3 a 5% de los niños van a corresponder a reticencia en la vacunación. Lo que se refiere a niños adoptados y niños inmigrantes va a depender de cada país. Entonces, el niño mal vacunado es, los niños que han sido vacunados en su país y que no se dispone de ningún certificado. En esos niños debemos de considerarlos como no vacunados, aunque los padres de familia digan, aseguren que tienen las vacunas al día. Y en estos niños se debe de iniciar la vacunación desde el principio, adaptada a su edad. Los documentos que aporten los padres de familia deben de considerarse como válidos si las fechas, los intervalos y el número de dosis corresponden al calendario del país que lo acoge, o sea, en este caso Costa Rica. Y si se han administrado dosis previas, no hay que reiniciar la pauta vacunal, sino complementarla desde la última dosis. Hay documentos en Internet, como por ejemplo este de la Organización Mundial de la Salud, que son de libre acceso, donde ustedes pueden, por ejemplo, escoger el país, en este caso Costa Rica, le hacen un clic y aquí entonces les va a dar la información de cuál es el esquema recomendado para Costa Rica. Así pueden escoger los diferentes países si quieren verificar, por ejemplo, la información que trae el paciente. También hay documentos del Centro Europeo de Control de Enfermedades, de Prevención y Control de Enfermedades. Disculpen que está un poco borroso esto, pero aquí, pues en la parte superior, ustedes seleccionan el país y pueden entonces hacer la búsqueda y les va a arrojar la información necesaria para verificar cuál es el esquema del país donde viene el niño. El calendario vacunal para aplicar a los niños mal vacunados, entonces, muchas veces es una parte, digamos, de logística, de orden. Entonces, lo ideal es administrar primero las vacunas que inmunicen frente a la patología de mayor riesgo con relación a la edad del niño, las que lo inmunicen frente a enfermedades para las que no hubiese recibido ninguna dosis previa de vacuna y la epidemiología de su entorno. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si recibimos en la farmacia un padre de familia que trae un niño que tiene 1 año de edad y ese niño, por ejemplo, digamos, no ha recibido vacuna de difteria, toferina, tétano, ni ha recibido vacuna de fiebre amarilla, en el caso nuestro la prioridad es difteria, toferina, tétano. No debemos de olvidar que en este caso podemos recurrir al beneficio de las vacunas hexavalentes, que nos van a permitir que en menos dosis, menos visitas, vamos a completar esos esquemas. Y por supuesto, lo que ya Gustavo, dedicó la charla previa, que es el beneficio de vacunar a la mujer embarazada para proteger a ese lactante menor. Hay 2 tablas, esto pues ustedes lo pueden conseguir en la página del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y esta es una de las tablas donde se recomienda el número de dosis para cada vacuna según la edad. Y pues hemos hablado prácticamente toda la noche de difteria, toferina, tétano. Vean que si el niño tiene menos de 24 meses, debe tener 3 dosis, de 24 meses, 3 a 4 años. Si ponemos otro ejemplo, por ejemplo, sarampión, rubiola, paperas, menor de 24 meses, digamos una dosis, de 24 meses a 6 años, 2 dosis. Entonces son documentos que yo les recomiendo pues tener a mano porque es más fácil consultarlos que aprendérselos de memoria. Y también está otra tabla que es la vacunación de rescate o acelerada de los 4 meses a los 6 años, también del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, donde aquí les va a decir la edad mínima de la primera dosis en la columna, segunda columna, de acuerdo a la vacuna. Después van a tener el intervalo mínimo entre las dosis. Entonces, entre primera dosis y segunda dosis, tercera dosis o tercera y cuarta. Pero vean que la mayoría de las vacunas se van a aplicar a partir de las 6 semanas de edad, ¿verdad? Y los intervalos pueden variar de 4 a 8 semanas en general entre la primera y segunda dosis, y entre la segunda y la tercera pueden ir desde 4 semanas para rotavirus hasta 6 meses para hepatitis B, polio y DPT. Entonces esto es mejor tenerlo a mano. Un ejemplo de catch-up, por ejemplo, ustedes reciben la consulta de una vacuna de DPT o pentavalente. Recuerden que la edad mínima son 6 semanas.
Se aplican 4 dosis de los 2, 4, 6 y 15 a 18 meses. Hay una quinta dosis que se aplica como refuerzo de DPT y se debe aplicar después de los 4 años, de los 4 a los 6 años, y con al menos 6 meses de diferencia con respecto al anterior. El refuerzo, es decir, la quinta dosis de DPT, no es necesario aplicarla si la cuarta dosis se administró después de los 4 años. Entonces, aquí ustedes tienen la tabla y también hay pues información para influenza, donde aquí influenza básicamente recordar que la edad mínima de aplicación son 6 meses y el intervalo entre la primera y segunda dosis es de 4 semanas para los niños que no han recibido su primer dosis antes de los 8 años de edad. Si ya recibió su primer dosis, pues recuerden que se aplica anualmente. Otra de las partes prácticas del punto de vista de administración de vacunas es que el intervalo entre las vacunas de 2 virus vivos debe ser de 4 semanas. Y esto se refiere fundamentalmente a sarampión, rubéola, paperas y varicela. Recuerden que estas se aplican el mismo día, en sitios diferentes, en brazos diferentes. Se aplican generalmente a los 15 meses de edad, pero si por alguna razón no lo hicieron ese mismo día, deben de esperar 4 semanas entre una y otra. No tienen que esperar ningún otro intervalo entre ninguna de las otras vacunas del esquema rutinario. Ahora volvemos a lo del COVID que ya lo preguntaron. No se olviden que hay falsas contraindicaciones a la vacunación, como por ejemplo si la persona llega con una enfermedad leve, con o sin fiebre, eso no contraindica. Si el niño ha estado tomando tratamiento antibiótico, tampoco. Exposición reciente a enfermedades infecciosas, tampoco. Fase de convalecencia de alguna enfermedad, tampoco. Reacción local leve o moderada en dosis previas, tampoco. O historia de alergia a la penicilina u otras alergias como al huevo, tampoco son contraindicaciones. Entonces, se debe de aprovechar cuando tenemos al paciente al frente para vacunarlo y completar su esquema. No olvidar que también hay una parte que como funcionarios de salud tenemos la obligación de reportar los eventos adversos. Entonces el Centro Nacional de Farmacovigilancia, como coordinador del Sistema Nacional de Farmacovigilancia, exhorta a todos los profesionales de salud y la industria farmacéutica para reportar las reacciones adversas a medicamentos, incluyendo biológicos. Y esto se puede hacer a través, digamos, de un fax o se puede hacer a través de un correo electrónico. Nada más para ir finalizando, un poco de COVID y la vacunación en niños. Nada más recuerden que, bueno, los niños no están exentos de tener esta infección y pues al 24 de septiembre de este año representaban aproximadamente el 10% de los casos totales a nivel nacional. Afortunadamente, pues ha habido solamente 20 niños fallecidos por esta causa, pero esto está sucediendo en todas partes del mundo. Y es que el porcentaje de niños que se infectan con COVID ha ido aumentando. Inicialmente, pues por el ejemplo para los Estados Unidos, septiembre del 2020 representaban 13.4% de los nuevos casos y ya para el 26 de agosto del 2021, 22.4% de los casos. Esto también ha ocurrido en Costa Rica. En Costa Rica inicialmente era alrededor de un 7-8%, ya vamos por un 10%. Y esto está ocurriendo por 2 razones. Una razón es por lo que se llama el desplazamiento de la curva epidemiológica, es decir, una vez que vacunamos los adultos mayores, adultos no tan mayores, adultos jóvenes y algunos adolescentes, los virus van a buscar el nicho de susceptibles y en este caso van a ser los niños. Y la otra razón es por el incremento, digamos, de las variantes, especialmente la variante Delta, ¿verdad? Donde ustedes ven aquí cómo ha habido un incremento de las infecciones por esta variante que es más infectante y sobre todo en niños, digamos, de 0 a 4 años y niños de 5 a 11 y de 12 a 17, donde ven claramente un incremento. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre básicamente porque muchas veces nos olvidamos de las medidas de protección. Y esto es un reporte de una profesora que se quitó la medida de protección, la mascarilla, y logró infectar el 50% de los niños de la clase. Y infectó, digamos, la mayoría en la primera fila, otro porcentaje en la segunda fila y menos probable los de la última fila. Entonces, no olvidar que el uso de las medidas de protección para evitar la infección es de suma importancia. Y esto lo recalco aquí con esta publicación del CDC, donde se demuestra que los colegios en donde no se utilizan mascarillas en forma rutinaria tienen un 3.5% más posibilidades de tener brotes de la COVID-19
comparado con los colegios donde sí se usa la mascarilla. Y también el otro aspecto importantísimo es la vacunación. Los estados en Estados Unidos, disculpen la redundancia, que no han logrado coberturas altas de vacunación, ¿verdad? Ven ustedes cómo tienen 4 veces mayores posibilidades de tener brotes por COVID-19. Y lo que es bueno es que a pesar de que ha habido un incremento en los casos en los niños, no ha habido un incremento en las admisiones a los unidades de cuidado intensivo ni en los usos de ventilación mecánica, por lo menos en los Estados Unidos. Ahora, para los niños, como bien conocen, está aprobada únicamente la vacuna Pfizer-BioNTech. Está aprobada para mayores de 16 años desde el 12 de diciembre del 2020 y para los adolescentes de 12 a 15 años a partir del 11 de mayo del 2021. Se aplican 2 dosis con 3 semanas de diferencia en una concentración de 30 microgramos en forma intramuscular. La Academia Americana de Pediatría ya, digamos, sacó esta publicación donde se habla de la respuesta inmune en niños de 5 a 11 años y esto llevó entonces a que la compañía Pfizer-BioNTech anunciara que la vacuna contra COVID-19 es segura en estos niños de los de 5 a 11 años y produce una respuesta inmune significativa. Ahora vean que la dosis que se administra son 10 microgramos. Este es un estudio donde se incluyeron 2.268 niños, donde se usa el esquema de 0-3 semanas, ¿verdad? Y donde encuentran que, digamos, comparado con un grupo control de niños más grandes, la inmunogenicidad en esta población es igual de buena. Entonces, es una vacuna bien tolerada, ¿verdad? Sin efectos adversos, comparado con los adolescentes. Sin embargo, todavía no ha sido aprobada como tal para, digamos, aplicarse en población de 5 a 12 años. Esto probablemente ocurrirá en las siguientes semanas. Y sé que la idea no es, digamos, crear polémica. Ya Gustavo claramente lo dijo, que nosotros como costarricenses tenemos que seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional de Inmunización, pero es nada más por si acaso, digamos, les preguntan, porque esto es un tema donde todos los días nos preguntan, y es que ya, digamos, la Academia Americana de Pediatría acepta que la vacuna de COVID-19 se puede aplicar simultáneamente con la vacuna de influenza. Esto nada más les dejo ahí, pues algunas referencias que tal vez pueden utilizar como para guía y quedo pues a la orden para cualquier pregunta o comentario que tenga. De nuevo les agradezco mucho, digamos, su presencia, su participación y estoy a la orden para cualquier pregunta. Gracias, doctor. Bueno, en este momento estaríamos abriendo el segundo espacio de preguntas y comentarios. Les recuerdo que pueden hacerlo a través del espacio preguntas y respuestas o Q&A. Así que esperamos sus preguntas. A mí me dijeron que preguntaban mucho, entonces que tenía que dejar media hora de preguntas. Sí, vamos. Que eran personas muy interesadas. Bueno. No, vamos a ver, creo que sí llegó una por acá. Dice que todo está súper claro, que más bien muchas gracias por la charla, doctor. Con mucho gusto. Hay un comentario que menciona eso, todo está muy claro. Hay otro comentario, doctor, que dice importancia de la premedicación con antipiréticos. Sí, muchas gracias por la pregunta, bueno, por los comentarios y por la pregunta. Digamos, esto
ha cambiado en el sentido de que hace aproximadamente unos 8 o 10 años aparecieron unas publicaciones donde demostraron que el uso de antipiréticos previo a la vacunación, digamos con las vacunas pentavalentes o hexavalentes, en algunos niños podía influir en la respuesta inmune. Entonces, la recomendación hoy en día es que no se deben de utilizar antipiréticos antes de la vacunación. Se puede utilizar después de que el niño ha sido vacunado, pero no antes. Ok. Hay otro comentario que dice, muchas gracias a ambos panelistas por las charlas de hoy, muy importantes. Bueno, yo no soy tan ordenado como Gustavo, pero al principio de la presentación ahí estaba mi correo. No es tan complicado. Es de A de Arturo, lo que es complicado es el apellido, ABDELNOUR, @ccss.sa.cr. De Si acuerdo. alguien quiere la charla o tiene alguna duda posteriormente, con mucho gusto me pueden escribir. Doctor, aquí tengo otra pregunta. Sí, Dice, ¿el uso de AINES posterior a la vacunación? sí, totalmente, o sea, se puede utilizar sin ningún problema, ¿verdad? Lo hemos vivido más con la aplicación de la vacuna contra la COVID que con las vacunas rutinarias en niños, ¿verdad? Porque dan un poco, algunas dan más reactogenicidad, mucho mialgia, cefalea, pero perfectamente aceptado. ¿Se acuerdan que inicialmente cuando se empezaron las primeras aplicaciones había duda de que si se podían utilizar antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Después de la vacunación? Posteriormente ya apareció información que no es contraindicación. Ok, hay otra que dice así, en el caso de vacuna de rotavirus en las áreas de salud no permiten que los bebés coman media hora previa y después, pero hay información que eso no es necesario. ¿Cuál sería la versión oficial? Voy a hacer un comentario muy respetuoso, porque Sí, digamos, el personal de salud que se encarga de aplicar las vacunas es un personal muy valioso, pero a veces es muy técnico, ¿verdad? Porque siguen una directriz y realmente no tiene ninguna, digamos, necesidad. Eh, Básicamente, recuerden que, digamos, con vacuna de rotavirus se puede aplicar, inclusive la mamá dándole, usted aplica la vacuna y la mamá le puede dar de mamar al niño inmediatamente después. Entonces no hay que respetar ningún intervalo. Y lo otro importante es que si, porque a veces pasa, ¿verdad? Si el niño regurgita o vomita la vacuna, no se tiene que reaplicar. Entonces, para, digamos, hacerlo sencillo, no se debe de respetar ningún intervalo con la alimentación. perfecto. Dice la siguiente, doctor, excelente. Yo personalmente tengo una duda. Con segunda dosis, tuve pérdida de conocimiento. ¿Qué probabilidad hay de este efecto en niños? Segunda dosis de COVID, Me ¿será? imagino que sí, no lo especifica, Bueno, pero no. en realidad aplica para cualquier vacuna, no importa si es COVID o no COVID. Eso se considera como una reacción adversa, ¿verdad? Importante, porque se puede considerar que pone en peligro la vida de la persona. Entonces, la recomendación que yo le daría es que en un futuro informar de que tuvo esa reacción y quedarse al menos una hora, no la media hora que siempre se recomienda después de aplicación, quedarse una hora en el centro de vacunación en observación. Pero digamos, si no tuvo una reacción anafiláctica, que es diferente, ¿verdad? Lo que tuvo fue más un desmayo o lipotimia, que puede ser por reflejo vagal, no contraindica aplicar la vacuna. Y aprovecho para comentarles que esto no es infrecuente en adolescentes. Entonces, muchas veces ustedes como farmacéuticos se van a enfrentar a la necesidad de vacunar contra meningococo en los adolescentes, ¿verdad? Y entonces siempre es conveniente de que tomen en cuenta esto porque algunos adolescentes, por la edad, por un fenómeno simplemente de edad, pueden tener un desmayo o una lipotimia post vacunación. Perfecto. Hay otra pregunta, doctor, que dice, ¿tiene relación la intensidad de las reacciones adversas post vacunación con la respuesta inmunogénica? Sí, muy buena la pregunta y muy buena la observación. Recuerden que, digamos, la reacción adversa a la vacuna es responsabilidad del sistema inmune. Es el sistema inmune que está
induciendo una respuesta con liberación de citoquinas. Y esa respuesta, digamos, inflamatoria inmune es el responsable de los síntomas. Lo van a notar, bueno, qué mejor ejemplo que influenza. Ustedes aplican la vacuna de influenza y muchas veces, ¿verdad? Puede ocurrir la respuesta 4 o 5 días después de que la persona se siente mal. O la vacuna, digamos, de varicela, que puede ser a los 8 días que tenga fiebre, ¿verdad? O que tenga un brote. Y esto es básicamente por la respuesta inmune del individuo. Perfecto. Llegó otra pregunta que dice, en caso de niños prematuros, ¿hay alguna indicación especial para aplicarse la vacuna contra el COVID? Ahora ya tiene 11 años. Perdón, ¿la puedo repetir? Es que, ajá. Sí, claro. En caso de niños prematuros, ¿hay Ajá. alguna indicación especial para aplicarse la vacuna contra el COVID? Sí, claro. Bueno, lástima que Gustavo se fue porque, ¿verdad? Me hubiera gustado tener un consenso entre los dos. Él claramente dijo que la vacuna de COVID se puede aplicar desde cualquier momento del embarazo, lo cual estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, si se tiene que escoger, ¿verdad? Yo personalmente recomendaría que se la aplique en el último trimestre. Y es básicamente con ese mismo concepto que él recalcó muy claramente, y es el binomio o proteger al niño a través de la mamá. Entonces, yo no conozco ningún estudio que demuestre que una mujer que se ponga la vacuna de COVID en el primer trimestre del embarazo proteja mejor o peor que una mujer que se la pone en el último trimestre. No conozco ningún estudio que compare eso. Pero si partimos de la base que lo que es el traspaso de anticuerpos de la madre al niño a través de la placenta y a través de la leche materna, yo recomendaría que se la aplique en el último trimestre de embarazo, la vacuna contra COVID, aprovechando esa, digamos, oportunidad del traspaso de anticuerpos, ¿verdad? Entonces, no sé si respondí la pregunta. De acuerdo. Quedó una duda con respecto a la pregunta de rotavirus, doctor, y dice así, si el niño regurgita inmediatamente, ¿no debe administrarse nuevamente? Correcto, ¿no? Eso está en el prospecto para ambas vacunas, ¿verdad? Sí, no tiene que, digamos, volver a aplicarlo. Perfecto. Y hay una última pregunta, bueno, por acá tenemos otras. Dice, ¿se sabe cuál es la reacción adversa más frecuente en niños con la vacuna COVID? Fiebre. Uh-huh. Ok. Buenas noches, excelentes charlas. Consulta. Tengo conocidos que no se aplican la vacuna contra COVID debido a que le indicaron que es muy alérgico en general, normalmente con diferentes medicamentos y alimentos. Así que el doctor le indicó que no se debía colocar vacuna. Es una contraindicación realmente. No, la única contraindicación es una reacción anafiláctica a la primera dosis. Pero alergia a alimentos no es una contraindicación. En general para ninguna vacuna y menos para COVID, porque recuerden que la tecnología de la vacuna, la tecnología de producción no tiene nada que ver con producción con alimentos, ¿verdad? Ni preservantes. Entonces, no es una contraindicación. Simple y sencillamente en esas personas, mi recomendación es que deben de quedarse en el sitio de aplicación donde le aplican la vacuna, quedarse en observación, pero no es contraindicación. Perfecto. Doctor, y hacen una aclaración con respecto a la pregunta del niño prematuro. Sí. Dice, el niño que nació prematuro y ahora tiene 11 años, están preguntando, ¿se puede colocar la vacuna contra COVID ese niño? Perdón, no había entendido, disculpe. Sí se No hay puede. ningún problema. Sí, totalmente. O sea, ese niño ya, digamos, ha tenido suficiente tiempo para que su sistema inmune madure. Y entonces a los 11 años ya es un niño inmunocompetente. Es tan así que, digamos, para los prematuros, recordemos, aprovechemos la pregunta, que los prematuros se les debe aplicar la vacuna de acuerdo a la edad cronológica, ¿verdad? No es contraindicación vacunarlos. Okay. Doctor, y están consultando si puede repetir su correo electrónico. Tal vez voy a colocarlo, voy a irlo escribiendo aquí en el chat para que quede para los participantes. Entonces, si gusta, lo repite, Sí, doctor. es A de Arturo, Sí, luego señor. otra A, B, Sí. D, E, L,
Ajá. @ccss.sa.cr. Es Caja Costarricense, Seguro Social, .salud.Costa Rica. Ujú. Ya acabo de enviar el correo electrónico del doctor para que puedan tenerlo. Y me están consultando si es posible, doctor, que pueda compartir la diapositiva con las páginas para consultar la información. Claro que Voy sí. a dejar de compartir nada más. No, yo creo que yo puedo compartir. Voy a probar. No, ya si necesito tu ayuda. Sí. Ok, voy a dejar de compartir. Listo. Uy. ¿Qué te hiciste? Aquí está. Creo que ahí está. Sí. Ahí le pueden tomar, no sé, una Sí. foto. Me imagino. Esos son 4 de muchas páginas que hay, pero está la del Ministerio de Salud, que siempre es importante regirnos por el Ministerio. Ahí tiene una gran sección la parte de la Comisión Nacional de Inmunizaciones. La Asociación Española de Pediatría, que tiene una parte buenísima solo de vacunas. El CDC y la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Ok, y también me piden la primera diapositiva del esquema de vacunación de Costa Rica. Sí, Si claro. es tan amable. Claro que sí, con mucho gusto. Yo les recomendaría, digamos, este. Sí, señores. Ok, vean que este es un esquema, ¿verdad? Viejo. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Ok, y una última pregunta, doctor. Dice, ¿cuál es la incidencia de reacción anafiláctica por vacuna contra COVID? Es menos del punto, alrededor del 0.3%. Doctora, ¿puedo dejar de compartir? Sí, adelante. Gracias. Es alrededor del 0.3%. Perfecto. Con este terminaríamos. Bueno, aquí hay una última, doctor, aprovechando. Buenas No, con noches, mucho doctor. gusto. Sí. Buenas noches, doctor. Con respecto a la vacuna contra COVID, en la mujer embarazada también hay que considerar que busca proteger a la madre, por lo que en condiciones de la actual pandemia debería ser en cualquier momento del embarazo y no esperar hasta el último trimestre del embarazo. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Sí, sin comentarios. Sí, muy buen comentario. Excelente la aclaración, ¿verdad? Tal vez, digamos, me desvié porque me enfoqué en el niño, pero por eso lo dije, se puede vacunar desde el momento que sepa que está embarazada. Y muchas gracias por la aclaración. Perfecto. Muchas gracias, doctor. De esta forma terminaríamos el espacio de preguntas. Agradecemos la gran presentación que nos hizo, todo muy claro y también por el tiempo que pudo compartir con nosotros. No, muchas gracias de nuevo a ustedes por la invitación, pues a los asistentes por todas las preguntas y por supuesto a la compañía Sanofi que permite hacer este tipo de actividades. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor. Bueno, y ya finalizando esta actividad, voy a permitirme mencionar algunas conclusiones concretas respecto a la actividad. Podemos concluir entonces que la prevención y el control de las enfermedades inmunoprevenibles, es una de las principales prioridades de la salud pública en Costa Rica. Se constituye, además, se constituye un aporte importante a los esfuerzos por reducir la mortalidad y la morbilidad asociadas a las enfermedades prevenibles por vacunación, lo que respecta a la inmunización maternal y neonatal. La vacunación durante el embarazo es un proceso primordial que permite proteger a la madre y al feto de posibles infecciones y complicaciones. Siempre van a existir retos que impiden lograr una atención materna y neonatal de alta calidad que nos permitan esos aumentos en las tasas de cobertura de vacunación. Sin embargo, la implementación, podemos concluir y dejar claro que la implementación y el desarrollo de servicios farmacéuticos de inmunización desde la farmacia son la clave para aumentar coberturas de vacunación. De esta forma, finalizamos esta actividad agradeciéndole a todos su presencia,
pero también agradeciendo a la Junta Directiva del Colegio de Farmacéuticos por permitir la ejecución de este proyecto y esos espacios educativos, a los profesionales farmacéuticos, por supuesto a los 2 expositores por sus excelentes presentaciones, a Sanofi Pasteur por hacer posible también este espacio y nuevamente a todos ustedes. Como un último anuncio, me permito mencionarles e invitarles al próximo webinar que tiene relación con este proyecto de servicios farmacéuticos en inmunización que hace relación con la vacunación en el adulto mayor. Este webinar se estará impartiendo el 27 de octubre a la misma hora, 7 de la noche. Sin más que decir y agradeciendo nuevamente, muy buenas noches a todos.